Profe, no, profe, todo claro, profe. Te siga dándole. Ok, perfecto, parece. Con todo, si no, ¿qué? ¿Cuándo el cierta fecha de examen? El 7, martes 7 de diciembre. El próximo martes. Allá. ¿Estará más ¿No? fácil que el certamen 1? Espero que sí, porque fue una masacre Pues, el primer certamen. el certamen 1 fue una masacre, profe. Pero saben que a los que fueron ahí al tema de la tarea de consulta, les fue bastante más bien. Dio unos consejos muy buenos en la consulta. Y hoy día no hubo nadie en la consulta, así que, no sé. Eso, bueno, a mí al menos, hola, profe. A mí al menos se me cruza con laboratorio. Un poco. Bueno, si quieren lo Ahí un podemos cambiar poquito. horario. ¿Ya? Bueno, que ya de aquí en adelante No, ya no hay más laboratorio. Bueno, me queda una pura horario de consulta en el caso de irnos bien. ya. Nada, sí. Está bien. Si ustedes quieren, por ejemplo, una reunión en otro horario, lo podemos hacer. Un domingo. De domingo a viernes yo puedo reunirme con ustedes cuando les convenga. ¿Ya? No hay ningún problema. Cosa que se pongan de acuerdo y me dicen. ¿Ya? La próxima semana, ahí sí que vamos a llegar, yo creo que con hartas más dudas. Súper. El martes a las 10:45 está bien, ¿cierto? Sí, al menos ese día ya no va a tener, yo al menos no tengo laboratorio y no debiera tener nadie más. Perfecto. Bien, chicos, entonces recordando la clase pasada. Sí. La clase pasada vimos criterios de convergencia. Ya el objetivo fue, ¿cierto?, identificar si una serie es absoluta o condicionalmente convergente. Y identificar criterios de convergencia. Había un teorema, una implicancia. Bueno, hay dos teoremas, ¿cierto? El primero que siempre digo en todas las clases, ¿cierto? Que si una serie es convergente, entonces el límite de la sucesión asociada a la serie es igual a cero, ¿cierto? Ese es un teorema importante. Y también equivalente su contrarrecíproco, ¿cierto? Si el límite de una serie de A sub n, ¿cierto? De n igual 1 hacia infinito, ¿cierto? Entonces, si el límite de la sucesión, es decir, si el límite cuando n tiende a infinito de A sub n es distinto de 0, entonces la serie es divergente. Es un teorema bien importante, es como bien elemental conocer eso, ¿ya? Y otro teorema interesante que vimos en la clase pasada, ¿cierto? Es con respecto a la convergencia absoluta. Hay una implicancia. ¿Se acuerdan ustedes cuál era la implicancia? Tenemos absolutamente convergente y convergente sin valor absoluto. ¿Cuál era más fuerte? ¿Cuál implicaba a la otra? Vamos, por una décima. ¿Ah? Lo de valor absoluto implicaba, no me acuerdo cómo era, pero tenía implicancia en valor absoluto. Significaba que sí o sí. Ay. Sí, tiene una idea. Vamos a premiar esta clase. Como son clases antes del certamen, vamos a dar, en este caso, unos regalitos. ¿Ya? Entonces, para Víctor, ya está muy bien, tiene la idea. Víctor, si se la puede aclarar mejor, sería maravilloso. Víctor, su apellido. Víctor. Toro. Estoy anotando acá los nombres, ¿vale? Para no olvidarme. +1, excelente. Vamos a estar dando algunas cosas, voy a hacer algunas preguntas, así que atentos, para que estén atentos y tengan esos regalos de hoy. Ando de buenas. Entonces, décimas. Y así también, sé que están estudiando, ¿cierto? Gracias. ¿Ya? Ok, entonces Víctor tiene +1. Y excelente, porque justamente como dice Víctor, si una serie es absolutamente convergente, entonces es convergente. ¿Ya? Que sea absolutamente convergente, de hecho es más fácil calcularlo que a que sea convergente, pero es más fuerte. Si es absolutamente convergente, está hablando de una serie, específicamente una serie alterna, ¿vale? Alterna, que es con tema de -1 elevado a algo, ¿ya?
Si es absolutamente convergente, o es decir, ese menos 1, todo eso se reemplaza por un 1, ¿ya? Entonces, es convergente. Puede ser, y claramente tiene bastante lógica ese concepto, porque ese menos 1 va a hacer que la solución cambie de signo, ¿cierto? Que usar lo que mostramos en el enlace anterior, que va a converger, ¿cierto? Va entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, hasta que se acerque a un punto. Si tomamos solamente el valor absoluto de eso, vamos a tomar solamente la rama positiva, ¿ya? Que es más fácil que converja solamente con la rama positiva. Entonces, si es absolutamente convergente, entonces es convergente. Si no es absolutamente convergente, es absolutamente convergente, entonces convergente. Si no es absolutamente convergente, puede ser igual convergente, no sabemos, ¿ya? Y si es convergente, pero no absolutamente convergente, nosotros decimos que es condicionalmente convergente, ¿ya? Algo así hemos visto. Pero vamos a verlo acá y lo vamos a recordar mejor con las definiciones. Vimos el criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz me dice que para una serie alterna, con dos condiciones, yo demuestro automáticamente que la serie alterna es convergente. Primera condición, que sea decreciente. Segunda condición, que el límite de la solución asociada sea 0, cuando n tiende a infinito, ¿ya? Entonces la serie alternada es convergente. Hay un ejemplo. Compruebe qué tipo de convergencia tiene la serie, si es que la tiene, ¿ya? Tenemos esta serie que es convergente. En efecto, la prueba de eso, tenemos la sucesión 1 sobre n, y este es el elemento que, bueno, esta es la parte que le da la alternidad, ¿cierto? La sucesión asociada es a su n, en este caso sería 1 sobre n, ¿ya? 1 sobre n. Y es decreciente, tenemos que ver que sea decreciente, claramente decreciente, entre mayor se haga, ¿cierto?, el denominador, la expresión se hace más pequeña, es decreciente. Y el límite claramente de esto es 0, por lo tanto la serie es convergente. Eso sería con respecto al criterio de Leibniz, ¿no? Así de sencillo. Y vamos a ver qué tipo de convergencia tiene. Cuando hablo de tipo de convergencia, digo absolutamente convergente o condicionalmente convergente. En este caso es condicionalmente convergente, pues si aplicamos valor absoluto, esta serie automáticamente se convierte en esta serie. ¿Cómo se llama esta serie? Pregunta también para un regalo. Tenían nombres, habíamos estudiado esta serie. ¿Cómo se llama? Esta serie en valor absoluto, esta serie alterna en valor absoluto, se transforma en esta serie. ¿Ya? Porque menos 1 más 1, 1. Y esta serie tenía un nombre. Hemos visto varias series. Serie telescópica, serie geométrica, serie P. ¿Cómo se llama esta serie? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿No? 5 segundos. ¿Serie armónica? Bien, Víctor. Esta es la serie armónica. Y para terminar, ¿esta serie es convergente o divergente? ¿Se acuerda, Víctor? ¿Ah? ¿Debería ser convergente? ¿Tiende a 0? Va. ¿Sí? ¿Convergente? ¿Qué opina el resto? ¿Puede ser, ah? Tenemos que el límite de la sucesión va a 0. ¿Todos están de acuerdo con Víctor? Alex, Álvaro, Mayra, Tomás, ¿están de acuerdo con Víctor? ¿Es convergente esta serie? ¿Esta sumatoria? Yo digo que sí, profe. Me voy a También arriesgar. lo apoya, me parece. Esto es compañerismo. Qué bueno. Bueno, compañero.
Tomás apoya a Víctor. Alex, Álvaro, Mayra, ¿qué dicen ustedes? ¿Dicen lo mismo? Honestamente, no sé qué opinar, que no he estudiado mucho. Ajá. ¿Ya? Alex, me está haciendo una pregunta. ¿No es divergente? No sé, yo estoy haciendo una pregunta acá. ¿Qué cree usted? ¿Es convergente o divergente? ¿Y por qué? Aquí me están diciendo que es convergente. ¿Qué opina usted, Alex? Sí, oye. Y Mayra, ¿qué opina usted, Mayra? La serie armónica, bien, se llama serie armónica. ¿Es convergente o divergente? Tenemos dos que dicen que es convergente y Alex que tiene dudas. Y la Mayra no sabe, igual que el compañero tampoco sabe. Alex, me causó curiosidad su pregunta. ¿Por qué cree usted que esta serie es divergente? No es que esté mal ninguno de los dos casos, solamente quiero saber cuáles son sus argumentos. Víctor me decía que el límite de esta solución es cero, claramente. Es una característica que tienen las series convergentes, ¿cierto? Si la serie es convergente, el límite de esta expresión es cero. Eso es algo súper importante. Pero hay casos típicos donde el límite de esto no es cero y la serie... o sea, el límite que esto sí es cero, pero que la serie es divergente. Hay un caso clásico de eso. ¿Ya? Bueno. Dígame, escucho. Tenía esa característica que tendía, que esa era la que íbamos como parcializando. O sea, tomábamos dos términos, primero dos términos, después como que iban a un medio. Sí, sí. Pero no. Entonces. Un medio. La serie armónica es el siguiente. Esto es súper importante. ¿Ya? Esta serie armónica es divergente. Es divergente. ¿Ya? Es una serie bien interesante, por eso es que tiene un nombre incluso, armónica. No sé por qué se llamará así, armónica, quién le habrá puesto ese nombre, pero es muy interesante esta serie, porque es una serie atípica donde declarar el límite de la sucesión es cero, ¿ya? Toda serie convergente, el límite de sucesión es cero, súper, pero lo hemos demostrado de dos formas. Primero con el criterio de la integral y luego con una forma más intuitiva, ¿cierto? Donde nosotros podíamos agrupar, como esto es 1, más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, etcétera, etcétera. Y íbamos agrupando, y como era hacia el infinito, podía agrupar todos esos términos infinitos como un medio, ¿cierto? Como mayorarlos, ¿cierto? Minorarlos con un medio, más un medio, más un medio, más un medio, ¿cierto? Agrupando. Y al final esto es como que a uno le sumo un medio infinitas veces. Al final, si tú tienes 1 más 0,5 más 0,5 más 0,5, eso te va a llevar hacia el infinito igual. Forma lenta, sí, pero te va a llevar hacia el infinito. Por lo tanto, esta serie es divergente. Es divergente. La serie armónica es divergente, chiquillos. ¿Ya? En el caso de que Víctor Cierto dijo el nombre, ya tiene un puntito más, tiene 2 décimas ahora, hasta ahora. ¿Ya? Y Alex iba bien, Alex. Iba a ir. No es divergente, claramente era divergente. ¿Ya? Así que tenía que justificar por qué y no tenía cierto su puntito también. ¿Ya? Así que eso. Bien, esta serie es divergente. Y si es divergente, entonces tenemos que... es divergente, ¿cierto? Así, esta serie no es absolutamente convergente, porque si es absolutamente convergente, es igual a esto y esto es divergente. No es absolutamente convergente. Por lo tanto, es condicionalmente convergente. Cuando no es absolutamente convergente, pero sí es convergente a secas. ¿Ya? Convergente a secas. ¿Ya? Eso es interesante. Es más difícil que sea absolutamente convergente. ¿Ya? Ok. Habíamos visto también el criterio de la razón. Recuerden que estamos haciendo un repaso de la clase pasada. Y el criterio de la razón nos dice que sea la sumatoria infinita con la solución distinta de cero, tal que un R, que lo definiremos como el límite cuando n tiende a infinito, del sucesor sobre el antecesor, ¿cierto? El sucesor
sobre el término general en valor absoluto. Ese nos va a dar un R. ¿Ya? Y si ese R es menor que 1, entonces la serie es absolutamente convergente. Si ese R es mayor que 1, entonces la serie es divergente. ¿Ya? Y si es divergente, también es absolutamente divergente. ¿Ya? Y si R es igual a 1, no se puede afirmar nada. ¿Ya? Entonces eso nos dice el criterio de la razón. Y el criterio de la raíz nos decía algo similar. En este caso se ocupa mucho cuando yo tengo, por ejemplo, una sucesión que está elevado a 2n, 3n, n al cuadrado. ¿Ya? Eso es súper importante porque así juego con los exponentes. Cuando todo está elevado a n, yo aplico la raíz enésima y se eliminan. Se eliminan ese elevado a n con esta raíz enésima. Es bueno. Es bueno. Entonces, el R en este caso sería el límite de la raíz enésima del valor absoluto de A sub n, cuando n tiende a más infinito. ¿Ya? Si R es menor que 1, igualmente la serie es absolutamente convergente. Si R es mayor que 1, entonces la serie es divergente. Y si R es igual a 1, no podemos afirmar nada. ¿Ya? Recuerden que si es absolutamente convergente, también es convergente. Cuando no es absolutamente convergente, puede y no puede ser convergente. Ahí tenemos esa disyuntiva. ¿Cómo pasó el ejemplo pasado? No era absolutamente convergente, no, es divergente, pero la serie es convergente. Por lo tanto, es condicionalmente convergente. Ojo con eso. Dígame. Ese R se toma como el resultado. El resultado, el valor, es un número R real. Como si diga 0, es convergente. Sí, sí. Infinito. Exacto, si por ejemplo, si es este R, en este caso es un medio, puede ser un medio. Entonces, un medio menor que 1, la serie es absolutamente convergente. Si me dan 5 medios, mayor que 1, la serie es divergente. Eso, ¿ya? Y recuerden que un límite de una expresión cuando tiene n, ese n va hacia el infinito. Así que vamos a ver cuál es ese límite. Ese límite puede ser un valor real, ¿cierto? O puede ser infinito. Si es infinito, claramente ese infinito es mayor que 1, así que es divergente. ¿Ya? Aunque sí. Así que aunque recuerden ese teorema principal que nos dice que si la sucesión, el límite de la sucesión es diferente de 0, entonces la serie es divergente. Ese teorema nos ayuda mucho. ¿Ya? Es como el principio elemental de todos los criterios de convergencia. ¿Ya? Se pueden ahorrar mucho tiempo así. Bien, ejemplos. Analice la convergencia o divergencia de las siguientes series. Tenemos este y este. La clase pasada hicimos este de acá, creo. Uno de estos, no sé si era este o este. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer otro, vamos a hacer el primero, ¿vale? Menos 3 elevado a n. Eso es raíz cuadrada de n más 1. Ok. Ajá, ¿será divergente, convergente? Interesante. El menos 3 elevado a n va a ser que sea menos 3, 9 positivo, menos 27 y así sucesivamente, el numerador. Y aquí, ¿cierto? Va a ser 2, raíz de 2, raíz de 3, raíz de 4, así sucesivamente. Entonces, la expresión es esto. El sucesor. Bueno, esta es una serie que aparentemente es muy difícil, es alterna, es complicado. Tengo que usar un criterio, ¿ya? Entonces tengo este término general, tengo el sucesor, es decir, n lo cambio por n más 1, y si n lo cambio por n más 1 sería n más 1 más 1, es decir, n más 2, ¿ya? Y utilizando el criterio de la razón, un criterio que nos dice que tengo que calcular este límite, valor absoluto, y lo reemplazamos. A sub n más 1 es esto, ¿cierto? El término sucesor sobre el término general, que es este de acá. Ok, siempre yo voy a... Bueno, esto es un valor absoluto, así que al final esto se va a transformar a 3, porque puede ser más 3, menos 3.
en realidad 13 elevado a n más 1. ¿Ya? Y este también. Entonces multiplicamos los extremos y nos da esto. Esta raíz queda acá en el numerador. El menos 3 elevado a n por menos 3, porque aquí está elevado a más 1. Abajo nos queda este valor, ¿cierto? Y esta raíz. Y ahora sí, simplificamos, o sea, simplificamos esto con esto, ¿ya? Nos queda raíz de n más 1 sobre raíz de n más 2. Bueno, al final, recordemos que hay varias formas de abordar esto, pero hay otro criterio, otro principio que nos dice que cuando tengo sin este menos 3 puedo dejarlo acá adelante. Con valor absoluto quedaría positivo 3. Y cuando tengo el mismo grado de los polinomios, si son dos polinomios arriba y abajo, el resultado del límite va a ser los coeficientes de ese polinomio, es decir, raíz de 1 y raíz de 1. Raíz de 1 partido en raíz de 1 es 1. Y como yo lo encuentro, puedo todo dividir por raíz de esto arriba y abajo. Y al final me va a quedar simplemente que los coeficientes que acompañan al grado mayor del polinomio van a ser el resultado del límite. Entonces, 1 por 3 es 3. ¿Ya? ¿Quedó claro eso del límite? O si quieren puedo hacerlo más paso a paso. ¿Está claro? Sí, hagan todas las preguntas que quieran. Aprovechen ahora. Profe, yo me perdí un poquito en cuando explicó. Paso a paso. Ok. Paso a paso. Espérame. 2 y 3 tareas. Ya hicimos el 3, creo. El 2 que tiene tarea. Pero igual está en la punta. Bueno, eso es 3 y ese es el R y eso es mayor que 1, por lo tanto la serie diverge. ¿Cómo lo hicimos? Vamos a verlo ahora. Vamos a andar esto por acá. Por acá. Ok. Entonces, vamos a trabajarlo. Esto es igual, ¿cierto? Bueno, simplificamos. Menos 3 elevado a n. ¿Cierto? Se nos van con el menos 3 elevado a n de acá abajo, ¿cierto? Estamos claros. El menos 3 en valor absoluto lo puedo escribir acá, ¿cierto? Como menos 3 en valor absoluto, que al final va a ser 3. ¿Cierto? Solamente volver al límite, como es una constante, no tiene n, por lo tanto puede quedarse aquí multiplicando adelante. ¿Sí? ¿Hasta ahí sí? Simplificamos y pasamos el menos 3. Como está en valor absoluto, ese menos 3 se va a transformar en un... va a transformarse en un 3. Ya tenemos 3 por esto. Y en este caso, el límite de esto, yo le dije que había un criterio, que era muy bueno, Cuando yo tenía división de polinomios, en este caso son raíces, son polinomios, el grado, ¿cierto? Era los números que acompañan al término mayor. En este caso lo acompaña un 1 y lo acompaña un 1. Tienen el mismo grado, cuando tienen el mismo grado. Entonces, la división de esos números va a ser el límite. Es decir, 1 partido en 1, 1, en raíz. Como todo esto es una raíz cuadrada, yo puedo dejar todo dentro de la raíz cuadrada. Puedo hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? Puede que me convenga hacerlo en este caso. ¿Vas a salir? ¿Por qué mejor no sales? Mejor no. Sí. Bueno, voy a multiplicar esta por 1, ¿vale? Por 1. Es decir, lo voy a multiplicar por... perdón, tengo mayúsculas que tengo todas las fórmulas. Voy a multiplicar por... Sí, pensé que te habías ido. T de 1 bueno, ya que estás aquí, sobre ¿empezarías con los M. cigarrillos de los chicos que me mintieron? Ok. Tanto el numerador como el denominador. Es una forma de hacerlo, hay varias formas de hacerlo. Pueden hacerlo por L'Hopital, como ustedes quieran. Pero una forma es hacer esto. Multiplicar por
1. ¿Ya? Multiplicamos por 1, ¿cierto? Arriba y abajo por lo mismo, es multiplicar por 1, no hay ningún problema. Y el resultado de eso, va a ser, vamos arriba. Bueno, raíces por raíces multiplicando, este término multiplica lo que está dentro. Y nos quedaría entonces, si multiplicamos, esto nos quedaría n multiplicado por 1 sobre n, sería 1, ¿cierto? Y 1 multiplicado por 1 sobre n sería 1 sobre n. ¿Correcto? Ahí solamente multipliqué. Igualmente acá, n multiplicado por 1 sobre n. Recuerda que las raíces se juntan, entonces puedo multiplicar. Nos quedaría 1. Y 2 multiplicado por 1 sobre n sería 2 sobre n. Ok, listo. Ahora sí. ¿Cuánto nos daría este límite? Este límite. Cuando n tiende a infinito, esto va a tender hacia 0. ¿Correcto? 1 sobre algo que va hacia infinito, esto converge a 0. Por lo tanto, todo esto converge a 1. Cuando n tiende a infinito, 2 sobre infinito también es 0. Así que todo esto converge a raíz de 1 y a raíz de 1. Como se está viendo, esto sería igual a 1. Este límite sería igual a 1. Y 1 por 3 es 3. Y por eso es que es el 3 de arriba. ¿Quedó más claro? No es así. También. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Ahí sí, chicos? ¿Quedó más claro? Sí, por mi parte. Sí, por su parte sí. ¿Ya? Lo único que hicimos fue simplificar acá, el menos 3 queda acá adelante, con valor absoluto, ¿cierto? Queda como 3. Multiplicamos por 1, de esta manera, a raíz, porque tiene raíz, 1 sobre n, igual acá. Entonces, las raíces se juntan todo entre una raíz, y nos quedaría n por 1 sobre n, y 1 por 1 sobre n. El de 1 sobre n multiplica ambos términos. N por 1 sobre n es 1, y 1 por 1 sobre n es 1 sobre n. Igualmente acá, nos quedaría 1 más esto por esto nos da 2 sobre n. Cuando n tiende a infinito, esto va hacia 0, esto va hacia 0, y esto se transforma en raíz de 1 sobre raíz de 1. ¿Qué es 1? 1 por 3 es 3. Y ahí estaría cierto. Por esto lo vamos a pasar aquí abajito. Es una ocasión especial. ¿Hiciste algo bien? ¿Quieres queso? Sí. Esto lo pasamos aquí y es 3. Y 3 es mayor que 1. Es el R. Por lo tanto, la serie diverge. ¿Ya? Si era mayor que 1, era divergente. Esta serie, por el criterio de la razón, es divergente. ¿Ya? Eso es lo que vimos en cuanto a teoría de la clase pasada. Ahora vamos a ver la materia de esta clase, ¿ya? Que es la última materia que vamos a ver. Serie de potencias. El objetivo es desarrollar serie de potencias y criterios de convergencias. Desarrollar serie de Taylor y Maclaurin, ¿ya? La famosa serie de Taylor que los van a acompañar el resto de sus vidas y que tienen más matemáticas en adelante. Una pincelada de lo que vamos a ver, ¿ya? Algunas funciones, prácticamente todas las funciones, ¿sí? Se pueden escribir como serie de potencias. O sea, x al cuadrado, profesor, ¿lo puedo escribir como una serie? Sí, sí puedes escribir funciones como series. ¿Ya? O sea, puedo representar una función mediante una serie. Exacto, tengo una equivalencia. Y eso es bien interesante. Por medio de la serie de Taylor y Maclaurin. Primero que todo, serie de potencia es una serie que tiene esta forma, ¿ya? La sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de S sub n, donde hay un x menos a elevado a n, y eso es igual a C0 por todo esto elevado a 0, C1 por esta diferencia elevado a 1, C2 todo eso elevado a 2, y así sucesivamente. Es una serie de potencia, tiene esta forma, ¿vale? Donde A y C sub i, con i de 0, 1, 2 hasta n, son constantes reales, ¿ya? Es llamada serie de potencia centrada en A,
Serie de potencia centrada en A. El conjunto de todos los valores de X para los cuales una serie de potencia converge se llama intervalo de convergencia. ¿Ya? Entonces, ahora en esta serie de potencias, Voy a sacar dinero como de hay para mañana. varios valores, ¿cierto? De X, ahora ya no es solamente algo que depende de N, sino que depende de X. C sub N y ya son constantes. Tenemos dos variables, X y N. Para ciertos X, esta serie va a ser divergente y para otros X va a ser convergente. ¿Ya? Para los X, para los cuales, ¿cierto?, la serie de potencia converge, se llama intervalo de convergencia. ¿Ya? Si existe un R que depende de S, de la serie, de la sumatoria, mayor que 0, tal que X menos A es menor que SR, que depende de la serie, entonces la serie es absolutamente convergente, por tanto convergente, y el número R se llama radio de convergencia. ¿Ya? Entonces, esta diferencia en valor absoluto, X menos A en valor absoluto, menor que este radio, que depende de la serie, ¿ya? Este R va a llamarse radio de convergencia. Vamos a ver con ejemplos para que quede más claro. La serie de potencia diverge para los valores de X tal que cumpla que X menos A es mayor que este radio de convergencia. O sea, ¿cómo yo voy a encontrar los X donde la serie converge? Los voy a encontrar con esta expresión, ¿ya? Tengo que encontrar este R, ¿ya? Y X va a ser, si tengo este radio de convergencia, ¿cierto? Va a depender de los valores que tenga X. Es decir, todos los valores que tenga X menores que este radio de convergencia van a ser los valores donde la serie va a ser convergente. Y todos los valores mayores van a ser donde la serie va a divergir. ¿Ya? Observación. Cuando X toma un valor real particular, se obtiene una serie numérica. Por ejemplo, para la serie que está aquí, ¿cierto? Si X vale 1, la serie se transforma en 1 menos 2, todo eso elevado a n, y eso por lo tanto es menos 1. Y, ¿cierto? Para un valor específico de X. Y esta forma de serie ya se ha estudiado. Esta es una serie alterna, ¿ya? Para un X valor específico, ¿cierto? Tengo esta serie. Y esta serie alterna, sabemos cómo ver si es convergente o no es convergente. Lo acabamos de repasar, ¿ya? Ok. A ver, un chat. Vuelvo atrás a la diapositiva anterior. Claro. Ahí. Sí. Acá. Ahí está. ¿Alguna duda, consulta? Leo el chat. Con la divergencia en la parte de abajo. Ok. Ok, mira. Esta serie de potencias dependen de n, por la sumatoria, ¿cierto? Como hemos visto toda la serie, pero también dependen de x. Entonces la divergencia o convergencia también va a depender de x. ¿Ya? Ahí es cierto, en este caso n va a tender hacia el infinito siempre. N va a ser 0, 1, 2, 3, hacia el infinito. ¿Ya? Entonces en realidad lo que va a depender, ¿quién me va a decir si es convergente o divergente en esta serie de potencia? Va a ser el x. ¿Ya? Hay X donde la serie es convergente y X donde la serie va a ser divergente. ¿Ya? Si X vale 1, por ejemplo, vimos recién, que nos da una expresión como una especie de serie alterna, ¿ya? Si es que la diferencia era negativa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son los X donde la serie es convergente o es divergente? ¿Ya? Es con el punto 3. ¿Ya? Va a existir un radio de convergencia. ¿Ya? O sea, el punto 2 nos dice que hay X para los cuales la serie de potencia converge. Y ese valor donde fluctúa X se llama intervalo de convergencia. Ah, perfecto. Con eso yo sé cuáles son los valores que toma X para que la serie sea convergente. Muy bien, y se llama intervalo de convergencia. Maravilloso. Pero ¿cómo encuentro ese intervalo de convergencia?
Y es ahí donde viene el punto 3, ¿ya? Existe un R, un radio de convergencia, ¿cierto? Que va a depender de la serie, de la sumatoria, ¿vale? Tal que el valor absoluto de x menos a sea menor que ese radio de convergencia. Para todos los valores de x que cumplan esto, son los x donde la serie es absolutamente convergente. Y por tanto, convergente, ¿ya? Y el número R encontrado, que tenemos que encontrarlo, se llama radio de convergencia. Por otra parte, todos los valores que no cumplan esto son donde es divergente. O sea, no es menor, sino que va a ser mayor. Eso es lo que pasa. La serie de potencia diverge para los valores de x tal que cumpla que no está en el intervalo de convergencia, sino que salen del intervalo de convergencia. Eso es lo que nos dice. ¿Quedó más claro? ¿Qué es esto? Es solo un regalo. Ya, perfecto. Entonces, con el ejemplo va a quedar mucho más claro, ¿ya? Pero esta teoría es súper importante. Tenemos que aplicar paso a paso. Ok, tenemos que si x toma un valor específico como en esta serie, x igual a 1, nos da en este caso esta otra serie. 1 menos 2 menos 1, y esto es una serie alterna. Ahí habría que estudiarlo, ¿cierto? Como una serie alterna. Si, es como estudiar caso a caso, ¿cierto? Si una serie converge para ciertos valores de x, podemos definir una función de x haciendo la función igual a esta serie. ¿Ah? Si la serie es convergente, podemos definir una función que depende de x, haciendo de que la función sea igual a esta serie de potencias. Y esto es lo maravilloso. Esto es lo magnífico, porque una función nos modela fenómenos físicos, ¿cierto? Fenómenos de lo que sea, sociales, lo que sea. Y ustedes que hemos estado aprendiendo series, ¿cierto? Podemos tener una igualdad de una función que te modela fenómenos físicos, medioambientales, sociales, lo que sea, lo que se le ocurra a la mente. Una función te modela lo que tú quieras, hasta amoroso, lo que usted quiera. Pues tener una igualdad con respecto a una serie. Y esto ya es donde, wow, la aplicación de la serie crece mucho. Donde el dominio de estas funciones son todos los valores de x para los cuales la serie converge. ¿Ya? Entonces, tenemos un teorema. Para una serie de potencias, solo sucede una de las tres posibilidades. La serie solo converge cuando x igual a un valor, la serie converge para todo x, o hay un número positivo de R tal que la serie converge si el valor absoluto de x menos a es menor que ese R, y diverge si x menos a es mayor que ese R. Aquí depende de la serie. Tenemos estas tres opciones. ¿Ya? Converge si x vale solamente un punto, la serie converge para todo x, o converge en ciertos intervalos de convergencia. ¿Ya? Ok. Ejemplos. Hallar el intervalo y radio de convergencia de las siguientes series. ¿Ya? Y primero que todo tenemos que identificar los elementos de la serie de potencias. Ya tengo el primer caso. ¿Ya? Recuerda que la serie de potencia tiene esta forma. Tiene un C sub n, ¿cierto? Un C sub n, que multiplica a un x menos a elevado a n. Esa era la forma de la serie de potencias, cuando la definimos 2 diapositivas atrás. Entonces, en este caso, el a vale 0, ¿cierto? El C sub n es 1 sobre n. Y tiene que tener esta forma. X menos a elevado a n. Hasta acá, ¿estamos claros? ¿Alguna duda, consulta? Espera, ¿cuántas veces van? ¿6 ya? ¿Cuántas veces planeas morir? ¿Sí? Ya te contó Sí, se entiende. Ya, perfecto. Solamente estamos dando la forma de la serie de potencia de la definición que vimos recién. Ok, ¿cierto? Entonces tengo que C sub n, esta es la forma de una serie de potencia. Por lo tanto, C sub n va a ser 1 sobre n y a va a ser 0 para este caso. Por lo tanto, para encontrar el intervalo de convergencia quedaría así. Valor absoluto de x menos a menor que un radio de convergencia. ¿Ya? ¿Y cómo va a valer 0? X menos 0. Vamos a calcular el radio de convergencia. ¿Ya? Y para eso vamos a utilizar el criterio de la razón haciendo... tengo que ver, ¿cierto?, para quién, si esto es convergente o no es convergente. Entonces, con el criterio de la razón, tenemos a sub n, que es esta expresión, y a sub n más 1, que en vez de n escribo n más 1, sobre n más 1. Ahí estaría.
Entonces, el límite de esta expresión me va a dar, ¿cierto?, algo similar a una desigualdad, ¿ya? Reemplazando, tengo esta expresión, y así multiplico este n que va multiplicando acá, ahí está, este x a la n que va multiplicando abajito, y nos queda esta expresión. Y este x a la n más 1 es x a la n por x, por propiedades de potencia. Bueno, simplifico este con ese, y me queda, ¿cierto?, el n. Como n tiende al infinito más positivo, va a ser siempre positivo. Y n más 1 también va a ser positivo, así que no es necesario escribirlo como valor absoluto. Porque n va desde 1 hasta el infinito positivo, ¿ya? Pero el x no sé si puede ser positivo o negativo, así que el x queda como valor absoluto. Esto solamente por la simplificación de este con este, nos quedaría n sobre n más 1 por x. En valor absoluto quedaría solamente afectando al x. Y como el x no depende de n, porque el límite cuando n tiende a infinito, es como una constante, queda acá al comienzo. ¿Y este límite cuánto es? ¿Qué tal tu día? ¿Cuánto es este límite? Mi día fue increíble. Límite cuando n tiende a más infinito. Si lo reemplazo, me da infinito sobre infinito y... ¿qué puedo hacer? ¿Cómo calculo este límite? ¿Eso no era parecido al telescopio o algo así? ¿Mm? ¿O no? No. ¿Qué? No, esto es solamente calcular un límite. ¿Ya? ¿Dónde es? ¿Cuál es el límite? Si n va hacia el infinito, esto se nos va hacia el infinito. Y aquí abajo infinito más 1 sigue siendo infinito, al final va a ser infinito sobre infinito. ¿Y a qué va a convergir esto cuando n se va hacia el infinito? ¿Converge o se va todo al infinito? ¿Cómo calculo ese límite? Pensé que me has dicho que antes de fiesta. Será divertido, sí. ¿Se acuerdan? Esto es importante que lo tengan clarísimo. Papás jamás lo había hecho. ¿Hoy será tu primera vez? Esto es materia de límites. Tenemos muchas herramientas para resolver esto. No traigo muchas, muy costosa. Pero sé que tienes... Podemos usar L'Hopital. Podemos multiplicar todo por 1, es decir, dividir el numerador y el denominador por n. Sería n dividido en n me da 1. N dividido en n me da 1. Más 1 dividido en n me da 1 dividido en n. Y así calcular cuando n tiende a infinito. Sería una expresión equivalente. ¿Ya? O simplemente recordar el criterio que les dije yo. Esto es un polinomio que es n. Este es un polinomio que es n más 1. El grado mayor va a ser n elevado a 1. Y el resultado límite va a ser los números que acompañan a ese grado mayor. 1 partido en 1, por lo tanto todo este límite va a ser 1. Puedo hacerlo de muchas formas, pero chiquillos, los límites tienen que manejarlo bien, ¿ya? Porque es algo muy sencillo. Este límite es 1. ¿Ah? Por L'Hopital también. Por L'Hopital, ¿cierto? Sí. L'Hopital, Digamos, ¿cierto? La derivada de n es 1. Y la derivada de n más 1 es 1. Y ya no depende de n. Así que 1 sería también, ¿ya? Y bien, 1 por valor absoluto de x es valor absoluto de x. Y para que sea convergente, ¿qué nos decía el criterio de la razón? Nos decía que para que sea convergente, esto que es valor absoluto de x, tiene que ser menor que 1, ¿cierto? Este r, volvemos aquí, ¿cierto? R tiene que ser menor que 1. Para que la serie converja, este R tiene que ser menor que 1. Así que tengo esto. X menos 0 es menor que 1. Y obtengo inmediatamente que el radio de convergencia es 1. ¿Ya? Por lo que vimos del criterio de la razón. ¿Ya? El intervalo de convergencia eventualmente va a ser, como estamos hablando de valor absoluto de x menor que 1, x tiene que estar entre menos 1 y 1. Ese es nuestro intervalo de convergencia. ¿Ya? Ok. Sin embargo, ¿qué pasa cuando x vale menos 1? ¿Qué pasa cuando x vale 1? Eso tengo que siempre reemplazarlo y verlo por separado. Si x vale menos 1 en la serie,
tenemos menos 1 elevado a n, ¿cierto? Y eso es una serie alterna, y usando el criterio de Leibniz, la serie vemos que es convergente, ¿ya? Es una serie convergente, ¿ya? Si reemplazamos x igual a 1, la serie tenemos esta expresión, que esto va a ser 1 sobre n, y esta famosa serie es divergente, porque es la serie armónica, ¿cierto? Y por lo tanto el intervalo de convergencia va a ser menos 1,1. O sea, va a incluir el intervalo negativo, pero no el positivo. Y ahí tenemos nuestro intervalo de convergencia, y de esa manera nosotros tenemos nuestra radio de convergencia. Eso es todo. ¿Ya? Radio de convergencia sería 1, lo estudiamos por el criterio de la razón. Intervalo de convergencia es del menos 1 hasta el 1. En ese intervalo es la serie convergente, y ese va a ser el dominio de la función. ¿Ya? Ese va a ser el dominio de la función en el cual yo puedo igualar ese f de x a una serie con ese dominio. ¿Ya? No es para todo el dominio, es una zona local. ¿Queda claro, chicos? Chicos y chicas. Ok. Representación. Perdón, si voy a decir algo. Me interrumpí. ¿Iban a decir algo? ¿Sí? No, yo no. Hasta ahí se entiende. Ya, maravilloso. Nosotros obtuvimos entonces de esta serie, le dimos la forma, recapitulando, ¿cierto? La forma de serie de potencias, y encontramos el C sub n, encontramos el A, y así con esta expresión utilizamos el criterio de la razón para poder ver dónde va a ser convergente o divergente esta serie. ¿Ya? El criterio de la razón ahora no me dio una constante, ¿cierto? Me dio un X, porque dependía de X también. Entonces, valor absoluto de X igual a R, y por lo tanto, ¿cierto? Eso tiene que ser menor que 1. Y ahí tengo el intervalo y evalúo los extremos y veo claramente cuál es el intervalo de convergencia, el radio de convergencia. ¿Ya? No siempre el radio de convergencia es 1. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí puedo haber quedado un partido en 5, y ese 5 queda multiplicando, y al final el radio va a ser 5. ¿Ya? Bien, representación de funciones mediante serie de potencias. Existen funciones que se pueden representar como serie de potencia. Por ejemplo, estas funciones que están acá. ¿Ya? Para ello necesitamos criterios para representarlas. También podemos derivar serie de potencia, diferenciación de serie de potencia. Disculpen, justo los vecinos están trabajando acá. Voy a pasar la ventana para que se escuche nada. Bien. Entonces, esta es una serie de potencia, radio de convergencia R mayor que 0, y si la función yo la represento como una serie de potencias, entonces una función se puede derivar, ¿cierto? Entonces existe la derivada de la función para x que pertenezca, ¿cierto? A el A menos R y A como a R. A más R, ¿ya? Eso quiere decir que x pertenezca, ¿cierto? A su dominio, ¿ya? Abierto. Abierto siempre, ¿ya? Centrada en A, ¿cierto? La función, ¿cierto? Centrada en A, ¿cierto? Pero con un radio de convergencia hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿ya? Cuya derivada está definida como... Y esto es muy sencillo. La derivada de la función va a estar definida como la derivada de cada uno de estos términos. Y vemos, la derivada de C sub 0, si C sub 0 es una constante, va a ser 0, ¿cierto? No está. La derivada de esto, con respecto a x,
bueno, A es una constante, no se toma en cuenta. C sub 1 por X, si lo derivamos me queda solamente ese C sub 1. ¿Ya? La derivada de este término sería este 2, queda multiplicando, sería 2 C sub 2 por X menos A, 2 C sub 2 por X menos A, por la derivada del argumento que es 1, por la estaría. Y así voy derivando cada término del polinomio. ¿Ya? Y al final de cuentas, esto es como derivar esta expresión. Si yo derivo esta expresión sería n, que va multiplicando, al c sub n, x menos a, elevado a n menos 1. ¿Cierto? Se le resta 1 al exponente. Por la derivada del argumento, que para este caso siempre va a ser 1. Eso es en términos generales. ¿Ya? Entonces, hay casos en donde es más fácil derivar la expresión en series que la función en sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la función siempre va a tomar una forma polinomial. Una serie de potencias. También podemos integrar la serie de potencias. ¿Ya? Tengo una sumatoria de serie de potencias con radio de convergencia R positivo, y si la función la puedo escribir como una serie de potencias, ¿ya? Entonces f de x es integrable en todo su intervalo cerrado, ¿ya? Centrado en A, ¿cierto? Un radio R. Y la integral queda definida como la integral de la función va a ser la integral de cada término de esta función. O sea, la integral de c sub 0 va a ser un c sub 0 y va a aparecer el x menos a. ¿Ya? El c sub 1, bueno, aquí tengo un x menos a que va a quedar al cuadrado partido en 2. O sea, va a integrar cada término. ¿Ya? Siempre hay un más c, ¿cierto? Una integral cuando es indefinida. En este caso el x menos a al cuadrado, se le suma 1, 3 sobre 3, y así sucesivamente. Integro cada término. Es lo mismo que integrar esta expresión general. La integral de esto sería, le sumo 1 al exponente, n más 1, ese n más 1 queda dividiendo, ¿cierto? Y eso es todo. Los otros son constantes, así que no hay ningún problema. Y siempre un más c. Además, el radio de convergencia de la serie además R es el radio de convergencia de la serie. ¿Ya? Lo que vimos recién. Y observaciones. Bueno, hasta acá, recapitulando un poquito. Una función, o sea, si la serie de convergencia, ¿cierto? La serie de potencias es convergente en cierto radio de potencia, yo lo puedo escribir como una función. Y una función se puede escribir como una serie de potencias, ¿no? Si logro escribir la función como una serie de potencias, ¿cierto? Va a estar acotada en cierto dominio, y ese dominio está dado por el radio, por el intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia entonces va a ser el dominio de la función. Y ya que es una función, yo la puedo derivar, la puedo integrar y puedo estudiar mucho, ¿ya? De la función con respecto a ese intervalo de convergencia de x. ¿Ya? Y también hay observaciones. Recuerde que la serie... Víctor, ¿puedes leer las observaciones? Tengo algunas ideas. ¿Sí? No es el protocolo del departamento. Recuerde que la serie geométrica, la sumatoria de n igual 0 hasta el infinito, de A por R elevado a n, es convergente si R es un valor absoluto menor a 1, cuya suma se puede hallar a través de una fórmula sencilla, el cual es la sumatoria de n igual a 0 tendiendo a infinito, de A por R elevado a n igual a sobre 1 menos R. 2. Por ejemplo, si A es igual a 1 y R es igual a X, la serie es la sumatoria de n igual a 0 tendiendo a infinito, de X elevado a n, igual a 1 sobre 1 menos X, es convergente si valor absoluto de X es menor a 1. Esta serie geométrica es de la forma de una serie de potencias. La sumatoria de n igual a 0 tendiendo a infinito, de c sub m por x menos a elevado a n es igual a la sumatoria, ¿no es cierto? N igual a 0 hacia el infinito, de x elevado a n, donde c sub n es igual a, es igual a 1, a es igual a 0, el cual es convergente para x valor absolutos menor a 1. ¿Sí? ¿Sí?
Sí, vamos a súper bien, ¿cierto? Continúe nomás, está clarito, creo yo, ¿cierto? La serie geométrica de la sumatoria de n igual a 0, tendiendo a infinito positivo, de x elevado a n, es igual a 1 sobre 1 menos x. Tiene una importancia, pues a partir de ella se puede obtener la suma de un gran número de series, de 4. También podemos decir que f de x de 1 sobre 1 menos x se puede representar mediante una serie de potencias para el valor absoluto de x menor a 1. A continuación veremos algunas funciones que se pueden representar mediante una serie de potencias. Súper. Entonces tenemos la serie geométrica, que es un clásico, ¿cierto? Que es igual a esta expresión y es convergente cuando el r es menor que 1. ¿Qué pasa si el r lo cambiamos por un x? Cambiando la letra, ¿cierto? Tengo, ¿cierto? Y el a por 1, por ejemplo, la vale 1, tengo esta expresión. Y esta expresión, esta serie es convergente para todo x menor que 1. Y ahí tengo el intervalo de convergencia, el radio de convergencia, y el intervalo que tiene que ver los extremos. ¿Ya? Y así esta otra serie, ¿cierto? Esta serie que está acá, que es una serie geométrica, también yo puedo decir que en realidad esta serie geométrica es un caso específico de una serie de potencias, ¿cierto? Donde el a vale 0 y donde el c sub n vale 1, ¿cierto? El cual es convergente para el valor absoluto de x menor que 1. ¿Ya? Y bueno, y así esta serie geométrica es igual a esto, ¿cierto? Por ser una serie geométrica. Quiere decir que esta función, 1 sobre 1 menos x, tiene una equivalencia en serie. Es una función, ¿cierto? Que depende de x, ¿cierto? Para x, para el valor absoluto de x menor que 1, es decir, para x entre menos 1 y 1, yo puedo decir que esta función va a ser igual a esta serie. Y pues a partir de ella se puede obtener la suma de un gran número de series. Entonces, esta función la puedo representar mediante una serie de potencias para estos valores de x. ¿Ya? Ejemplos. Para las funciones siguientes obtengo una representación en serie de potencias y en intervalo de convergencia. Ok, tengo una función. Tengo que expresarla como una serie de potencias. Una función como una serie, qué interesante. ¿Cómo será eso? Bueno, recordemos la serie geométrica, un clásico. Tengo la serie geométrica, donde la a vale 1, así va a ser 1 acá, ¿ya? Sobre 1 menos x. Para x, valor absoluto menor que 1. Esa es la serie geométrica. Antes la veíamos con r, ahora con x. Cambiamos la letra, ningún problema. Entonces, para el caso número 1, tengo un x al cuadrado elevado a n. Esto en realidad tenemos que reemplazarlo, ¿cierto? Por este x. X al cuadrado elevado a n, y le damos la forma a la serie geométrica. Si llevamos esto por definición a la serie geométrica, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría, ¿cierto? Si n vale 0, todo esto es 1. Si n vale 1, eso sería 1 por 2, 2. Si n vale 2, 2 por 2, 4, 6, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, desarrollando la serie, ¿cierto? Pero por definición de la serie geométrica, ¿cierto? Sería el a vale 1, 1, partido por 1 menos x al cuadrado, ¿cierto? Ok, entonces, esto definido para si x vale en valor absoluto es menor que 1, esto es la función. Esta función yo la puedo representar con esta serie. ¿Ya? Ahí tengo ese ejemplo. ¿Queda claro? ¿Sí? Ah, sí. Entonces, esta función, para los valores de x menor que 1, ¿cierto? En valor absoluto, lo represento con esta serie geométrica. ¿Ya? Ok. ¿Cierto? Ahí tenemos entonces la representación en serie de potencias. Ahí estaría, ¿cierto? X menos 0, ¿cierto? Y así elevado, ¿cierto? Respectivamente. El intervalo de convergencia sería dado por esta expresión, ¿ya? Y esta sería la representación de en serie de potencias.
Para este caso podemos multiplicar el ejercicio anterior por x. Para ver el caso número 2. Bueno, si esto es 1 sobre esto, multiplico toda esta ecuación, porque tengo una igualdad, ¿cierto? Por x. ¿Qué nos queda este caso? ¿Ya? Entonces multiplicamos todo esto por x. Aquí me queda lo mismo, pero por x. Este x multiplica acá, ¿cierto? Nos quedaría x a la 2n más 1. Y eso es lo mismo que cada término multiplicado por x, ¿cierto? Y eso en realidad es x multiplicado por x sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces, esta función queda representada por esta serie de potencias. Si x en valor absoluto es menor que 1. ¿Queda claro? Así voy jugando. Entonces, la idea es que con esta serie geométrica, yo voy, bueno, yo tengo esto, ¿cierto? Ok, entonces, si aquí hay un x cuadrado, en vez de x, reemplazo por x al cuadrado. Si aquí hay un x, bueno, multiplico todo por x y así voy dándole la forma, y así voy encontrando su serie de potencias asociada a esta expresión. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahora en estos dos ejemplos? ¿Sí? Profe, y en el caso de la otra, que por ejemplo la última es prácticamente igual que la primera, no, la cuarta es igual que la primera, ¿hay ¿qué entraría a cambiar? La cuarta, claro, la cuarta. ¿Qué entraría a cambiar en la diferencia que hay una resta y otra hay una suma? Entonces, en vez de x va a ser menos x. ¿Eso es todo? En vez de vale. x al cuadrado va a ser menos x al cuadrado y todo eso elevado a n. ¿Ya? Entonces aquí en vez de haber un menos, va a haber un más. Porque menos por menos es más. Y eso es todo. ¿Ya? Y después lo mismo lo multiplicamos por x y nos da la 5. ¿Ya? Eso es. Y la 3 sería esta misma serie de potencias, o sea, la serie geométrica, pero menos x elevado a n. Y ahí nos da menos por menos es más. Eso es todo. Ok. Bien. Y ahí salen todos los ejemplos. ¿Ya? En realidad todo sale de esta fórmula de la serie geométrica. Y vamos con lo último, la serie Taylor y Maclaurin. Ya estamos casi en la hora, pero alcanzamos, quedan 15 minutos. Que estas series en realidad son casos específicos, ¿vale? Teorema. Si f tiene una representación en forma de serie de potencia de centro A. Anita, ¿puedes bajar el volumen, por favor? Si f tiene una representación en forma de serie de potencias de centro A, es decir, tengo la serie de potencias, ¿cierto? Igual a una función centrada en A, el radio de convergencia va a ser x menos a menor que r, entonces los coeficientes expresados por la fórmula, estos coeficientes, los expresamos por f derivado de n veces. Eso quiere decir, no es que esté elevado a n, está derivado n veces de la función evaluada en A, partido por n factorial. ¿Ya? Si representamos esos coeficientes de esta manera, a esta serie se llama serie de Taylor centrada en A, y si A es igual a 0, se llama serie de Maclaurin. ¿Ya? Entonces, bueno, en el caso de lo mismo que vimos anteriormente, serie de potencias, pero si los coeficientes están expresados de esta manera, los expresamos de esta manera, le llamamos serie de Taylor. Y si específicamente SA es 0, le llamamos serie de Maclaurin. En realidad es como un caso muy específico de una serie de Taylor. Serie de Taylor es un caso específico de una serie de potencias, y serie de Maclaurin es un caso más específico. ¿Ya? Teorema. Si f de x es igual a un t sub n de x más r de n de x. Ahora, ¿saben qué, chicos? Yo creo que esto lo voy a dejar para mañana, para que no se confundan tanto, ¿vale? Esto de serie de Taylor y Maclaurin lo vamos a dejar para mañana, ¿vale? Para que no sea tanto y su cerebro explota. Que hemos hasta hoy día esta serie de potencias, ¿ya? Donde creo que quedó más o menos claro, ¿cierto? Cómo llevar una función a una serie de potencias. ¿Les parece?
Sí, ¿Sí? sí, de hecho, parece que de eso último, profe, hay unos ejercicios en la guía, a lo mejor. Sí, sí, lo más probable es que sí. Lo vamos a ver mañana. Mañana tenemos clases. Mañana terminamos viendo serie de Taylor y McLaurin. ¿Ya? Ya, pues, chiquillos, Vale. aquí tengo anotado, ¿cierto? También es importante. Bueno, Víctor Toro tiene 2 décimas ya para el certamen. Así que felicidades. Me gusta cuando participan en clase. Hay que premiar eso también. ¿Ya? Y motivar al resto que también lo pueda hacer para que pueda, ¿cierto? Seguir mejorando, ¿cierto? Y mañana voy a hacer preguntas de la clase de hoy, así que para que estén atentos y vayan estudiando clase a clase, ¿ya? Vale, profe, nos vemos. Bueno, que estén muy, pero muy bien. Cuídense. Gracias. Igual. Chau.